Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Melanie Faraldaves. En este caso, les voy a editar el tema 2 de lo que sería disfagia. Como tal, un momento voy a presentar la pantalla, no sé si se está viendo. Cualquier cosa, interrupción o pregunta me pueden comentar por el chat o también pueden prender el micro, puesto que como estoy compartiendo no logro ver totalmente las manitos o algo así. Ujú. Un ratito. Y ya, ahora sí. Bien, comenzamos. En este caso nos toca ver el tema 2 que sería lo que es disfagia. Como tal, en contenido tenemos primero un pequeño caso clínico, como ya han estado viendo en la dinámica de las otras teorías. Luego vamos a ver definiciones importantes que tienen que grabárselas para poder diferenciar exactamente qué es disfagia y qué no es. Luego de ello vamos a ver etiología, el enfoque diagnóstico. Luego de la clasificación vamos a ver la etiología y con esto de la mano nos va a ayudar para un enfoque diagnóstico en el cual podamos llegar exactamente a qué disfagia nos estamos refiriendo y cuál es la etiología exacta, ¿no? Y ya por último vamos a ver lo que sería la integración, que es como resolver el caso clínico ya con los conocimientos brindados, ¿no? Entonces, en este caso vamos a presentarles este casito. Les voy a leer, en este caso nos mencionan que acude a consulta una paciente de 72 años con una sensación de atascamiento a nivel torácico al pasar tanto sólidos y líquidos, ¿no? Desde hace 4 meses, de manera progresiva y constante. Inicialmente pasaba con normalidad los líquidos, es decir, de que comenzó con sólidos, pero llegó a progresar a líquidos, ¿no? Es un dato muy importante. Además, refiere adelgazamiento de 8 kilogramos en ese lapso. Nos mencionan como hábito nocivo el tabaco por 30 años y nos preguntan cuáles son las probabilidades de diagnóstico. Hasta este punto, quisiera que coloquen en el chat cuáles serían algunos datos importantes en este caso. Y ya luego, claro, lo vamos a resolver al final, pero hasta ahorita, ¿qué les llama la atención de este caso? Por ahora les voy a comentar cuáles son las probabilidades. En este caso tenemos A, acalasia, tenemos B, estenosis péptica, C, cáncer de esófago y D, anillo de... Por favor, comenten en el chat, yo les voy a estar leyendo. ¿Cuáles serían algunos datos importantes que llaman la atención de este caso? Y lo cual nos podría ayudar también para enfocar el caso clínico. Ujú. La edad, ajá, correcto. En este caso, el adelgazamiento también, claro. En este caso dicen, Sagmar dice que es acalasia, bien, ese es su probable diagnóstico. Ok, ok. Creo que es porque es la etiología que más se conoce sobre la disfagia, ¿cierto? Bien, pero está mencionando correcto, ¿no? La edad es un adulto mayor, es más de 65 años de edad, eso es algo que tenemos que llamar, y asociarlo al adelgazamiento, ¿no? Que nos menciona que son 8 kilos, nada que no se pueda menospreciar en el lapso que son 4 meses. En este caso, podríamos estar pensando en un adulto mayor con una baja de peso, sospechar en el cangrejo, en un cáncer, un posible cáncer, pero no podemos descartar las otras como estenosis o anillo o acalasia. Esos puntos son importantes. Seguimos, luego de esto vamos a ver, a llegar a la respuesta muy fácil. Bien, lo siguiente sería las definiciones. ¿Qué entendemos por disfagia? Como tal, disfagia, por la misma etiología, nos mencionan la dificultad para deglutir. O bueno, dependiendo a cómo te vaya a mencionar el paciente, podemos hablar de tragar o pasar la comida, pero es deglutir, ¿no? Dificultad para deglutir, ya sea líquidos sólidos o solo sólidos, que es lo normal que va a venir el paciente a mencionar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disfagia, tenemos que entender algo, que es una alteración en la deglución. Y entender que la deglución no es algo sencillo, es una coordinación compleja, ¿ok? Al ser una coordinación compleja, hablamos de 3 etapas específicamente. Primero tenemos la etapa oral, en la cual sí es voluntaria. ¿Por qué es voluntaria? Porque vamos a usar la lengua. La lengua como tal para pasar el alimento a la parte de la faringe superior. Eso sería o la primera parte, ¿no? La parte oral, que es voluntaria. Luego tenemos la segunda y la tercera fase. La segunda es la faringe, es decir, ya pasa a nivel ya no de la parte de la boca, sino también a la faringe. Y ya luego la esofágica. Ambas son involuntarias, o sea, aquí ya nosotros no podemos hacer nada, no es algo que propiamente del tracto digestivo. Entonces, la parte de la faringe, básicamente aquí ya comienza el término que sería el peristaltismo faríngeo, en el cual el bolo que ya se formó a nivel de la faringe superior va a pasar al esófago, ¿no?
Y esto a nivel del mismo organismo va a generar una inhibición en la respiración para poder hacer este paso. Si se dan cuenta, cuando intentan pasar, inhibimos la respiración. No sé si se habían cuenta, pero lo intentan y se van a dar cuenta. Entonces, esa es la segunda etapa, la faringe, la primera parte. Y luego, la otra es la esofágica, donde ya llegó al esófago, la parte superior. Entonces, a este nivel se van a dar unas contracciones peristálticas, que eso es lo que quiere el peristaltismo, sumado a la relajación del EI, que es el esfínter esofágico inferior. Hay tanto superior como hay inferior, eso es importante más adelante en la fisiología. Pero el inferior, si se relaja, se abre este esfínter, porque eso es un esfínter, ¿no? Como un anillito. Que se abre y la contracción del esófago hace que el alimento, el bolo, baje, se relaja el esófago inferior y pasa a nivel del estómago. Entonces va de la boca al faringe, eso. Esas son las tres etapas de la coordinación compleja que vendría a ser la deglución. Entonces, cuando vemos alguna alteración a cualquiera de estos niveles, hablamos de esta dificultad para deglutir, o sea, de la disfagia. Ujú. Hasta este punto, si todo es entendido, pasamos a otras definiciones que tal vez hayan escuchado y se puede confundir con esto. ¿No? Por ejemplo, pero antes de ello, algo importante. En adultos mayores, por ello está el emoji de los viejitos, cuando son mayores de 65 años o adultos mayores, es algo importante de la disfagia, sí. Vamos a ver que está presente en un 50%. Eso quiere decir de que vamos a ver, es muy recurrente que llegue un adulto mayor con esto. Te va a decir, no, no tengo dificultad para pasar mi comida, y no, es muy frecuente. Ok, esto está presente en un 50%. Aclarar que, te diga esto no significa que es algo común, o sea, algo que no esté mal, o sea, es algo, es mayor, entonces esto pasa siempre. No, a pesar de que es adulto mayor, esto sigue siendo una patología, es alguna alteración, ¿no? Y también de que debido a esta disfagia, muchas veces está asociado o llega a pasar en estos adultos una neumonía aspirativa. Por el mismo dificultad de pasar, se aspiran y llega una neumonía. Y esto está muy relacionado con una alta mortalidad, hasta un 45%. Entonces, es un dato que no pueden obviarlo y tener en cuenta siempre que tengan un paciente con este edad, ¿no? Ahora sí, los conceptos. Tenemos, por ejemplo, primero la odinofagia, que se debe haber escuchado, tal vez ya sepan qué es, la sensación de globo, que también está asociado, y la regurgitación, que es muy frecuente y que muchas veces para algunas etiologías lo van a ver eh, asociados, ¿no? Que comparten con disfagia la regurgitación y tic, ya se asocia a una etiología, ¿no? Bien. Primero la odinofagia. ¿Qué es la odinofagia? Por la misma palabra como tal, etimológicamente, odino es dolor y fagia es la dilución. Entonces es dolor al diluir. No es como tal la dificultad, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia con disfagia? Básicamente, la disfagia es esa dificultad. O sea, no puedo pasar mi alimento, no puedo pasar agua, pero no me duele. Pero si yo tengo además disfagia, es porque yo paso y me duele, doctora, me duele la garganta, me duele el pasar los alimentos. Eso sí es dolor, ¿no? También tenemos la sensación de globo, que es literalmente eso, ¿no? Sienten como un bulto en la parte de la faringe porque se va a tocar la garganta, como aquí siento un bulto, no me duele, ni tampoco no puedo pasar como tal los alimentos, pero siento como un bulto aquí, como un globo literalmente. ¿No? Entonces, esa es la sensación de globo. Es muy importante diferenciarlo de la disfagia y de la disfagia. Y por último tenemos la regurgitación. Como tal, la regurgitación es algo que tienen que recordar, ¿no? El retorno del contenido gastroesofágico, o sea, puede ser a nivel esofágico o puede ser a nivel gastroesofágico a la boca. O sea, todo el contenido que ya llegó hasta ese nivel, vuelve. Pero algo importante y por eso está en negrita, sin esfuerzo y sin náusea. O sea, no es como que yo estoy así, ya, yo intento botar, no, no. La regurgitación pasa sin esfuerzo ni náusea. Simplemente, de la nada, vuelve el contenido a la boca. No puede ser a nivel de que vuelva a nivel del esófago, a nivel del estómago. No cualquiera de los dos y que llegue a la boca. Y eso. Esos son los tres conceptos que son importantes tenerlos en la cabeza para diferenciarlo con disfagia y también para luego ir a su fin, ¿no? En la siguiente ya vimos definiciones, vamos a pasar a la clasificación. Como tal, la clasificación va a estar relacionado en dos puntos. Según los manuales que ahora se cuentan, no sé con qué libros estén ahorita familiarizados, pero por ejemplo el Neuralgente, en el cual me basé en este caso, los separan tanto la aguda como crónica. En la aguda nos mencionan que es una disfagia por impactación. Es decir, cuando viene un paciente y te comenta que tuvo esta dificultad para deglutir, pero ha sido muy poco tiempo recién, lo más relacionado es por impactación, es decir, que algo se atoró ahí y que si es que es algo muy grande, que ya está obstruyendo hasta la vía respiratoria, que requiere una atención inmediata, ¿no? Eso se refiere más que todo.
Y en lo crónico, y por eso está en rojo, lo definen, no hay como tal, como solemos ver por tiempo, ¿no? 3 meses, 2 semanas, ¿no? No, en este caso lo asocian más que nada, no es por impactación, es porque en algún nivel del tracto ha habido alguna alteración, ¿no? Entonces, en este caso nos hablan de en dos niveles, ¿no? Disfasia crónica, como tal, se diferencia a nivel de dos, ya sea orofaringia, que sería a este nivel, vamos a buscar el puntero, que sería a nivel de la faringe, como tal, ¿no? Boca y la faringe, orofaringe, por eso, ¿no? Entonces, cuando se quejen, van a ver algunas características clínicas que te van a dar a pensar, ah, no, eso es orofaringe. Y si no es a ese nivel, que sería más abajo, que sería el esófago, es esófago, ¿no? Entonces, según el nivel donde se esté alterando de esta disfasia crónica, vamos a ver algunas características que van a decir, ah, no, esto es esto es esofágica, esto es otro, ¿no? Y también con esto el clínico. En este caso, es separado por estos niveles para que se ayuden, ¿no? Cuando respondemos a, ah, es una disfagia orofaringia, tenemos que contestar a, es una dificultad al inicio de la deglución, segundos después de la deglución, o cómo es, ¿no? En este caso, si responde que es al inicio de la deglución, es decir, yo como mi papita y bien como algo, ¡pum! Ahí al mismo instante ya comienza la dificultad, me molesta, ¿no? Entonces estaría más a la orofaringia. ¿Por qué? Porque está en la parte más superior, ¿no? Pero si es varios segundos después de la deglución, ya hablamos a nivel esofágico más abajo. Por la misma localización, también cómo se van a referir los pacientes al llegar a la consulta. Lo más frecuente dicen, no, es a nivel, mi garganta se tocan, ¿no? Me duele acá en la garganta. Ah, ya, entonces orofaringe, a la región cervical. Pero si es esofágica, va a decir, no, es un dolor más como en la boca, el estómago, acá en el pecho, región retroesternal, ¿no? Eso sería esofágico. En la clínica también va muy asociado. Lo que vamos a ver por el nivel, muy frecuente y por eso está aquí con negrita, sería la regurgitación nasal. O sea, que llega a nivel de la nasal. También suele asociarse a tos postprandial o pandrial, es decir, con el mismo alimento, se genera tos porque está a nivel de la nariz, ¿no? También está asociada a las neumonías aspirativas, como lo comenté, que es más frecuente en adultos mayores. También hay cambios en la voz, sensación de ahogo o inclusive un abundante babeo. ¿Por qué? Porque todo eso hay que pensarlo como tal, ¿no? A nivel de la zona, si está más arriba, el nivel de la orofaringe, es los síntomas o la clínica que vamos a ver es más asociado, ¿no? Tos, cambios de voz, ahogo, ¿dónde sería? Abajo, porque sería arriba, ¿verdad? Entonces ahí está lo que también, bueno, aquí están algunos gráficos del babeo y también la tos. Y a nivel esofágico, que es muy importante aquí, la odinofagia, debido a que ya está a un nivel ya del esófago, es un poco más alejado, ahí sí pueden presentar el dolor al deglutir, ¿no? Odinofagia. También dolor torácico, que pueden referir, no, me duele al pecho. Y en ese caso ya no es una regurgitación nasal, sino es una regurgitación tardía de la comida. En este caso no va a ser digerida, ¿no? Básicamente el esófago regresa. Y ya sabemos que sin estímulos, sin esfuerzo, sin nada, ¿no? Ahora, a este nivel, y aquí sí es importante y por eso está resaltado, es de que vamos a tener dos diferencias. ¿Cómo diferencio qué es una obstrucción mecánica de un trastorno motor? Mecánica y motor. Si es mecánica, lo más frecuente es de que sea solo con sólidos. O sea, yo puedo pasar agua, pero comidas, sólidos, mi galleta, mi arroz, eso no lo puedo. Ahí siento ¿ok? Eso suele ser recurrente. Lo progresivo también, pero en el caso que ya vamos a ver más adelante, también no es tan frecuente. En el trastorno motor, algo que es característico, si en la mecánica fue sólidos, en el motor es sólidos y líquidos. O sea, el paciente se iba a venir, no, sabe que no puedo pasar mi arroz, pero tampoco puedo tomar agua, y ya no puedo, ya no soporto, y por eso inclusive he estado bajando de peso. A ver, ¿y quién está hablando de chat? Ahora sí se ve, que creo que lo he movido en la otra. Ah, ¿cómo siente aspiraciones y microaspiraciones? Espere, un ratito, esas preguntas las puedo contestar al final. Ahorita voy a terminar de la parte de la clasificación para que no se pierdan los ¿sí? En el trastorno motor, como tal, vamos a ver la disfagia a sólidos y líquidos. La diferencia en la mecánica que van a ser sólidos, ¿no? Entonces aquí sí se va a quejar de repente de que no estoy comiendo, no puedo ni siquiera tomar agua. Y esto sí suele ser progresiva, puede ser episódica también. Ahora,
La etiología más frecuente que más van a hablar, por ejemplo, en el caso de que sea orofaringia, está muy asociado a ACVs, accidentes cerebrovasculares agudos, o sea, enfermedades neurológicas. Esta es la que más destaca en el caso de que se dé una disfagia orofaringe. En el caso de que sea una esofágica, bueno, lo que ya justo comentaron como clave, el que suele ser la más común, o la más conocida, ¿no? No la más común. Bien. Ahora sí, en la parte de etiologías, yo sé que el cuadro es un poco abrumador, pero es muy puntual para que puedan entender muchas cosas. Bien, como tal, ya sabemos que puede ser orofaringia o puede ser esofágica, ¿cierto? Bien, entonces lo vamos a dividir como tal. En el lado izquierdo podemos ver de que vamos a ver enfermedades neuromusculares o motoras. En el caso de orofaringia, sí son estas dos etiologías, tanto neuromuscular como motora, pero también hay estructurales que vendrían a ser ya no como tal la parte motora, funcional, esta, que no se puede dar correctamente, sino ya algo mecánico, algo estructural, de la misma, el mismo organismo y ya está. Y por el otro lado tenemos las esofágicas que ya no se asocian a lo que sería neuromuscular, sino a lo motor, netamente. Y también estructural, ¿no? Pero vamos a comenzar con lo orofaringio. Como ya lo comentamos, el ACV o el accidente cerebrovascular es la principal y esta suele estar asociada porque luego de alguno de estos accidentes se suelen alterar algunos pares craneales, como por ejemplo el 9, el 7 y el 5, que están relacionados con la deglución. Entonces, al verse alterados estos nervios, suele encontrarse o presentar luego el paciente la disfagia, ¿no? Que suele ser una disfagia muy persistente. También en otras enfermedades, por ejemplo, la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, también pueden presentar ese tipo de alteración. E inclusive las miopatías inflamatorias. Pero resaltamos ACV porque es la más frecuente, ¿ok? Luego, en lo que sería motor, también tenemos algo característico que sería la calasia, pero no la calasia que todos conocemos, sino la cricofaringe, que es la que se da a nivel orofaringe, ¿ok? No confundir con la calasia sencilla, este es un especial. ¿Por qué? Porque se da una disfunción a nivel del EES, o sea, el esfínter esofágico superior. Así que, como les mencioné que había uno superior y uno inferior, que el inferior es uno de los más relevantes, el superior, cuando se ve alterada una disfunción motora de este esfínter, estamos hablando de la falacia cricofaringe. Es un poco como buscadito, pero sí puede pasar, ¿ok? Diferente a la falacia que te da en el esófago, ¿ok? Bien. En la estructural, que otros le llaman, en este caso, mecánica, vamos a ver ya a este nivel otras, como por ejemplo, algo externo, por ejemplo, un bocio, ¿no? En el paciente con bocio, que podría, por la compresión propia que le va a dar a nivel del orofaringe, a nivel del faringe, eh, puede generar esta obstrucción y a la larga la disfagia, ¿no? Pero también puede darse, por ejemplo, en neoplasias, en resecciones quirúrgicas de alguno de estos a este nivel, ¿no? Pero las más conocidas y resaltantes, y por eso está con el resaltado, son el divertículo de Zenker y también el síndrome de Plame-Pilsen, ¿no? Pero primero con el divertículo de Zenker. Algo importante aquí a este nivel, cuando son, como ya lo habíamos mencionado, las motoras, aquí va a ser tanto, a ver, lo voy a poner, líquidos y sólidos, ¿cierto? Lo habíamos comentado ya antes. Pero en el caso de que sean estructurales o mecánicas, lo que vamos a ver en este caso es principalmente sólidos. Entonces, aquí vamos a ver el Zenker, que en este caso se caracteriza en presentarse primero, si el caso te menciono, es un adulto mayor, hombre, ok, voy sospechando, no es un divertido de Zenker, en el cual vamos a presentar halitosis y regurgitación. Regurgitación, ¿por qué? Miren, por ejemplo, aquí se colocaba una imagen, es una radiografía, en este caso se puede ver, no sé si ven que es como un pulgar, ¿no? Está justo a ese nivel del orofaringe, en el cual hay una separación, ¿no? Lo correcto es que sea lineal, pero en este caso hay como una pequeña protuberancia, como un pequeño divertículo, a eso se le menciona como una protuberancia o un cachito, un dedito, ¿no? En este caso, que separa el correcto tracto que debería de tener en este caso la faringe. Entonces, como se genera este cachito, este dedo, la comida se va a acumular aquí y esta comida no va a llegar a más abajo, a satura ese nivel. Entonces, le regurgita. El paciente el alimento vuelve a la boca. Eso es lo que va a quejarse el paciente. Y también la litosis, ¿no? Por el mismo hecho de que se va a acumular aquí trozos o pedazos de comida, va a tener un mal aliento. A eso nos referimos con halitosis, ¿no? Un mal aliento. Ya. Eso es por el lado del divertículo de Schenker. Pero
tenemos también el síndrome de Flamer-Vinson, que también es muy conocido. Ok, en este caso, ¿en qué pacientes la vamos a encontrar? Principalmente en mujeres, ¿no? Si en el Senker fueron varones, en el Flamer-Vinson son mujeres adultas, mujeres principalmente, y asociadas a lo que vendría a ser la anemia ferropénica. ¿Y qué vemos en la anemia ferropénica? Principalmente la fatiga, por esta rojito, la fatiga, palidez, ¿no? Obviamente por la anemia, también inclusive la quilosis, que vendría a ser la glositis, perdón, la glositis cuando vamos a presentar la inflamación de la lengua, aunque también puede quejarse el paciente de pequeñas úlceras o ulceraciones, la coiloniquia y la queilosis. La queilosis vendría a ser lo que es esos, en los pliegues de la boca, que se ve como si estuviese ulcerado en las pequeñas comisuras de los labios, ¿no? Y la coloniquia que vendría a ser en las uñas también debilidad, que también estaría asociado a la misma anemia tropénica, ¿no? Y aquí, para que entiendan y diferencien de Senker, por ejemplo, acá no vemos este divertículo, esa protuberancia o separación, ¿no? Lo que vemos son membranas, como pequeñas membranas que también separan lo que vendría a ser el esófago de la faringe, ¿no? Y en este caso, debido a esto, es de que se pueden presentar algunos síntomas asociados, pero no se ve como el Senker, ¿no? ¿Sigue siendo algo estructural? Sí. No, en este caso, la radiografía vemos la alteración estructural, obviamente, pero no se ve como esto, ¿no? Se ven como pequeñas membranas que se van formando y generan esta como no conexión o alteración. Bien, pero esto es a nivel orofaringe, ¿no? Entonces, bien. Ahora, por el lado de las esofágicas y las más comunes que se presentan son tanto la calasia y otras más. En este caso, todas las tres son motoras, ¿ok? Las tres son motoras, es decir, cuando se presenta la disfagia tanto de sólidos y de líquidos. ¿Ok? La más común, y que justo estaba mencionando en el caso clínico, es la calasia, ¿cierto? Bien, ¿qué vamos a presentar en la calasia? Las principales. Va a haber una regurgitación, nuevamente, ya en este caso ya a nivel esofágico, ¿no? Va a ser un poco más abajo la ubicación de la alteración, pero es motor. Entonces va a haber regurgitación, vuelve el alimento a la boca. Con esto, debido a que no hay ni pasto de líquido ni de sólido, el paciente no, básicamente no puede comer nada, no puede alimentarse correctamente, inclusive muchas veces tiene que usar la sonda nasogástrica, ¿no? Porque no puede pasar alimentos. Entonces, lo que vamos a ver es la baja de peso, es muy recurrente. Y también el dolor torácico, porque puesto que va a volver la comida, la regurgitación, en este caso, va a generarse este dolor torácico. Entonces, ¿qué vemos? Dolor torácico, baja de peso y regurgitación. Entonces, ¿qué empezamos? Una calasia. Y cuando tomamos una radiografía, lo que vamos a encontrar es justo este clásico puntita. No sé si se ve bien o mal, lo borro. Aquí. Se puede ver justo como si acabara en punta de lápiz o en pico de alguna ave, ¿no? Que justo se ve esa separación, pero esto es a nivel del esfínter esofágico inferior. O sea, la última punta del esófago, que está esta apertura, no está abierta, está cerrada, no hay una conexión, no se puede abrir. Entonces, no deja se genera la regurgitación, no llega al estómago, entonces vuelve a la boca. Entonces, la explicación. Y también es por ello que no pasa ni, bueno, el líquido ni el sólido, la baja de peso y el dolor. Bien. Tenemos también otro, sí, el espasmo difuso del esófago, otra causa de la disfagia esofágica a nivel motor, ¿no? En este caso, lo característico que vamos a encontrar es esta imagen, la de la biografía, que se ve como un sacacorcho. Si se dan cuenta, su nombre dice que es un espasmo difuso, ¿no? Como es motor, lo que va a pasar es que se forman estas, como si fuesen onditas, un sacacorcho, y esto genera algo que deben de acordarse un dolor, pero que es intermitente. O sea, viene y va, viene y va. Y que suele presentarse con alimentos fríos, ¿no? Como se sabe, esta etiología es algo motor, no es algo estructural, es algo motor. Entonces, debido a esta dificultad, genera este tipo de issues. Y por último, la esclerodermia, que si bien esto es un tema más en lo que sería reumatología, ¿no? También está relacionado con disfagia. ¿Es importante? Sí. Por ejemplo, acá vamos a presentar lo que es el fenómeno de Raynaud, ¿no? Que sabemos que es cuando se ve las tres fases. No sé si recuerdan que es cuando hay palidez, cuando se pone cianática y luego vuelve a la rubicundez o se vuelve en rojitos. Bien. Y eso también está presente en el paciente, obviamente, para poder decir, ah, tiene esclerodermia. Y la pirosis, que también se va a dar en este caso y que diferencia a las otras, ¿no? ¿Y por qué la pirosis? Miren, si se dan cuenta en este caso, lo que vamos a ver
es de que va a haber una rigidez a nivel de todo el tracto, en este caso del esófago. ¿Por qué? Por la misma esclerodermia que genera esta rigidez a nivel muscular. Y como es un músculo a ese nivel, se pone duro, duro, duro. A diferencia de los otros, ¿no? Que por ejemplo acá no hay conexión en el esfínter, acá está formado como un sacacorcho o está estrecho, y acá en este caso está estrecho pero duro. Entonces, a diferencia de la calasia, que aquí está cerrado el esfínter esofágico inferior, en la esclerodermia está abierto, o sea, está duro, está tieso, está abierto. Entonces sí llega al estómago, pero regurgita el estómago por la dureza. Regurgita y vuelve con todo el ácido del estómago. Y al volver genera ese ardor, que es la pirosis, ¿no? A nivel en este caso, del esófago. Entonces ahí presentan la pirosis, es de la explicación básicamente. Y aquí están las tres principales motoras de la disfagia esofágica, pero no son las únicas. También tenemos, ya vimos la de líquido y sólido. Ahora vemos las estructurales o las mecánicas, que suelen ser solamente sólidos. ¿Pueden haber causas obstructivas? Sí, por ejemplo, que comió algo o algo se atoró a nivel estructural y no dejan el paso, ¿no? Pero también hay propias. Tenemos el anillo de Chapsky, que justo fue una de las claves del caso, ¿no? Bien, en este caso lo que vamos a presentar es una disfagia intermitente, muy parecida al espasmo difuso del esófago, ¿no? Es intermitente, pero no es dolor, es la disfagia. No duele, pero es intermitente. Esa dificultad es intermitente. Y suele estar cuando come carne, ¿ok? En este caso es la imagen de una endoscopia alta, ¿no? Que se suele ver este anillo como tal que se está formando, ¿correcto? No debería estar así, pero como que le genera, ¿no? Como que se cierra el fondo. Otra causa es la estenosis péptica, que también es una de las claves. En este caso, lo que vamos a ver es una disfagia progresiva, y por eso es que suele variarse o pensar en el caso de, por ejemplo, aquí vamos a colocar la otra enfermedad que es cáncer de esófago, ¿no? También es una disfagia progresiva, es decir, es de sólido, pero va avanzando, va empeorando. Aquí vamos a ver lo que es el reflujo, la pirosis, y también está asociado a factores de riesgo, como por ejemplo el tabaco y el alcohol, ¿no? Y aquí podemos ver otra imagen de endoscopía, y en este caso de cáncer. También el cáncer de esófago es progresiva, pero en este caso lo que nos llama la atención es la baja, que está muy relacionada con cualquier cáncer, ¿no? Y bueno, también está asociado al alcohol y al tabaco. Entonces, aquí tenemos todas las principales que van a ver bastante en los exámenes y son muy puntuales, ¿no? Porque sé que el visuaje es un poco amplio, pero estos son datitos importantes que sí deberían de al menos quedarse con ustedes. Bien, ahora pasamos a lo que sería el enfoque diagnóstico, que esto ya es, si ya entendieron la parte anterior, esto es mucho más fácil. Como todo tema que tiene que ver con alteraciones mecánicas, como por ejemplo luego vamos a ver dispepsia, diarrea, constipación, este de aquí que es disfagia también es una alteración que vamos a ver que tiene su tipo funcional. Es decir, que ya sacamos todas las posibles etiologías, pero no es eso, no tiene una alteración patológica. ¿Qué es? Según los criterios de Roma del 2016, criterios de Roma 4, definen así la disfagia funcional, que tiene que haber presentado los síntomas, que vamos a decir más adelante, en los últimos 3 meses, eh, pero también el inicio debe haber sido antes de 6 meses de diagnosticarlo y que debe presentarse más de una vez a la semana en esta disfagia. Entonces, ¿qué debe cumplir primero? Que no hay evidencia de anomalía estructural o mucosa, es decir, yo le saco una radiografía y no veo ninguna de las imágenes que vi anteriormente, tampoco veo en una endoscopia alta, no veo alteración en la mucosa. O sea, básicamente el paciente está bien, pero él sigue sintiendo ese malestar. Ok. Lo segundo es que no hay evidencia de ERG, ¿no? De reflujo gastroesofágico o esofagitis eosinofílica. No hay, esto no es la causa. Ok, descarta. Y tampoco hay una ausencia de trastorno motor, o sea, tampoco es una enfermedad motora. No hay daño estructural, mecánico, no hay daño motor, no hay ERGE ni esofagitis eosinofílica, pero sí ahí sigue habiendo disfagia. Entonces, si se dan cuenta, esta disfagia es como la última rueda del coche, ¿no? Si no me dan nada de esto, no es nada, ok, es disfagia funcional. Eso es básicamente lo que te dice Romo. Y ahora por último, un pequeño cuadrito que con eso se supone que deberían llegar al diagnóstico mucho más rápido, las características, ¿no? Llega el paciente y qué pregunto, ok, ¿le molesta al pasar los alimentos? Sí. ¿Cómo es? ¿Al inicio de glutir o segundos después? No, ¿sabe qué, doctora?
segundos después de pasar mi comida. Ok, entonces, ¿en qué estoy pensando? En el esofágico, ¿no? Que es más abajo. Ok, pero si es al inicio, no, al inicio, entonces piensa en orofaringe. Ok, primero la esofágica. Le preguntas, ¿solamente es cuando come alimentos sólidos? O sea, arroz, su pan, no sé, su almuerzo normalmente, y te dice, sí, solo es sólidos, o no. Si te dice sí, sospeches en mecánica, ¿verdad? Los que estaban en el cuadrito de acá, a la izquierda, en la parte de abajo. Ok. Si te dice no, pero primero si te dice sí. Si te dice que sí y es mecánica, ¿qué es lo que estás sospechando, no? Y le preguntas, ¿los síntomas están progresando? Te dice sí. Ah, entonces aquí puedo sospechar de dos. De un cáncer de esófago, a nivel de cardio también, o una estenosis esofágica, que va a diferenciar lo que, en ese caso, las características del cáncer. Pero si te dicen, no, la verdad es que no ha progresado, o sea, se ha quedado igual, sigo con ese mismo malestar, no ha empeorado, entonces puedo sospechar de acalasia o de esclerosis sistémica. Pero eso sí es que te dicen sí, solo es sólido. ¿Qué pasa si te dicen no? No es solamente sólido, también es líquido. Entonces acá yo no pienso que es mecánico, obviamente, ¿no? Acá yo digo que ya es motor, motilidad, como se dice. Trastorno de motilidad y soja, ¿no? Motor. Entonces pregunto de nuevo, ¿sus síntomas progresan? Y te dice sí. Entonces sospecho en que sean esofagitis o sinofílica, o los anillos o membranas esofágicas, como los de Schenker, o una compresión externa. En el caso que te diga que no, ya sospecho en otro como podría ser el trastorno esofágico del peristaltismo o otras que son motoras, ¿no? Como la obstrucción del flujo de salida del unión esofágico, que son un poco más rebuscadas, ¿no? Pero lo que más aquí deberíamos de recordar es cómo llegó a Calasia, cómo llegó al cáncer de esófago y cómo pensó en, por ejemplo, la esofagitis eosinofílica o la estenosis esofágica, ¿no? Y aquí ya cada uno tiene algunas diferencias, como ya las mencionamos, para decir, ah, no, este es esto y no. Pero eso es básicamente lo que nos recomiendan las guías de cómo debemos de enfocarlo diagnósticamente, ¿no? Y si se dan cuenta, más que la parte del examen físico, es más la anamnesis, ¿no? En lo que vendría a ser disfagia, es muy importante la anamnesis con el paciente y enfocarnos bien, ¿no? Ser puntuales y que nos respondan lo que necesitamos saber, ¿no? Y que no se confundan para poder llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Y que decir disfagia funcional no es lo primero que debes de pensar, ¿no? Deberías de pensarlo al último. Si eso ya se entendió, vamos a acabar en este caso con lo que vendría a ser el casito que les dije, ¿no? Nuevamente recordamos, era una paciente de 72 años, mayor de 65, ella es adulto mayor, con cesación de atascamiento, ¿no? O sea, hablamos de disfagia. ¿A qué nivel? Torácico. ¿Recuerdan a cuál estaríamos hablando? Si estamos hablando, si decían que le dolía a nivel cervical, a nivel de la garganta, era el orofaringeo, ¿no? Pero si te decía a nivel torácico, era el esofágico. Entonces, aquí, ¿qué disfagia es? Disfagia esofágica, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos uno. Le podemos colocar aquí. Bien, ya voy pensando en mi cuadrito, ¿no? Van al cuadrito que tienen ahí en la tablita. Ok, no es orofaringeo, es esofágico. Ok, según esto, ¿qué es? ¿Motor o mecánico? Acá vemos de que son al pasar sólidos y líquidos. ¿Cuál eran sólidos y líquidos? ¿La motora o la mecánica? La motora, ¿cierto? Que era sólidos y líquidos. Ok, entonces ya no es solamente una disfagia esofágica, sino es una disfagia esofágica motora, ¿no? Ok. Ahora, dicen que desde hace 4 meses es crónica, ¿no? Obviamente, y de manera progresiva. O sea, aparte de eso, ha sido progresivo. O sea, ha ido aumentando y ha sido constante. Ok. Obviamente, si es sólidos y líquidos, en algún punto, y como es progresiva, llegó a líquidos. Ok. Como no pasa ambos, me refiere que tiene un adelgazamiento de 8 kilogramos en ese lapso. Ok. Y como les comenté al inicio, si tiene más de 65 años y veo una baja de peso, debo de pensar en el cangrejito, ¿cierto? Y aparte te menciona que tiene hábitos nocivos del tabaco hace 30 años. Ok. Según esto, y espero que todavía estén escuchando esta parte, y volvemos a decir cuáles son los posibles diagnósticos: A, acalasia; B, estenosis péptica; C, cáncer de esófago; o D, anillo de Peter. Ahora sí quisiera que coloquen en el chat cuál podría ser ahora sí la clave. Miren, vuelvo a repetir, no es una disfagia esofágica. Vamos al lado derecho. Es de sólidos y líquidos, es motora. Y aparte de eso, nos mencionan dos importantes, ¿no? Baja de peso
y hábitos nocivos de tabaco por 30 años. Ojo que en el material que les comenté, o sea, que les ha compartido a los alumnos, en la clave que les coloco ahí, no es la clave. Hubo un error ahí. Así que ahora sí, si pueden colocarla en el chat para poder discutir esa parte y ir descartando también cada uno. ¿Cuál sería la A, la B, la C? Cáncer, dice, a ver, dice B, C, la C, sí. Claro, ¿no? Nos está cantando básicamente. Claro, claro, yo entiendo que podría haber una discusión tanto entre la calasia, ¿por qué no sería la B? Ya hemos visto, ¿verdad? Que la calasia en este caso estaría en la parte de arriba. O sea, en causa eh, de sólidos y líquidos, no. Sí, sólidos y líquidos también, ¿no? En la esofágica. Pero en este caso nos mencionan que ha bajado de peso y tiene hábitos abajo. En este caso, podríamos pensar en dos principalmente, en la estenosis péptica y en el cáncer de esófago, ¿no? Ambos eran progresivos, ambos presentaban la disfagia como tal esofágica, sí, hábitos nocivos, sí, pero la diferencia cuál es? La baja de peso, ¿cierto? Acá ha habido una baja de peso, entonces principalmente sería un cáncer de esófago. Yo sé que les coloqué la estenosis estética, pero no fue por un error, porque en este caso, considerando la edad, considerando que ha sido tiempo y que ha bajado de peso, no debemos de sospechar de estenosis estética, debemos de sospechar primero un cáncer de esófago y lo que debemos de hacer que es, o sea, ya diagnosticamos presuntivamente eso. ¿Qué hacemos? Un examen principalmente, la endoscopia, ¿no? Para verificar que esto está correcto y si es correcto, en qué estadio está y qué deberíamos de hacer, ¿no? Y bien, eso sería básicamente la exposición de disfagia. No creo que se demoró mucho. Espero que lo haya entendido. Si hay alguna pregunta, sí, sería dice que, una consulta, como un paciente siente que tiene infecciones o tipo de infección. Como tal, no es como que te diga que no aspiración, sino que le suceden aspiraciones. Por ejemplo, por la misma dificultad de digerir, o sea, de deglutir, de pasar la comida. En muchos casos, como son pacientes o adultos mayores, tienen la dificultad de pasar la comida y como no pasa, lo pueden aspirar. Literalmente como cuando te ahogas y pasas se pasa el agua por la nariz. No sé si han sentido esa fea sensación en la que estás ahí y te tragas básicamente lo mismo, pero lo aspiras. Es como que se pasa por el otro orificio que no debería, por la nariz, por el otro tracto y llega al pulmón. En este caso es por eso que se asocia mucho las respiraciones con lo que vendría a ser una neumonía aspirativa, ¿no? Ujú. Y como son adultos mayores es mucho más riesgoso y pueden ser unas neumonías, si son hospitalarios peor, si son unas neumonías de adquiridas en la comunidad, bueno, pero igual por ser adultos mayores es mucho peor. Como es más frecuente, en ellos sí suele pasar mucho. Con respecto a las aspiraciones y microaspiraciones, la verdad es que no había escuchado que sea como tal microaspiraciones, pero lo podría buscar y lo comento después o lo pasamos para el grupo de chat general, para que no quede esa duda, ¿no? Y que les pueda contestar con una fuente al menos correcta. Ujú. No sé si tengan alguna otra duda que no haya quedado claro. Déjenme vuelvo y bien. No olviden esto que estoy escribiendo, porque esto les va a ayudar mucho. Mientras lo desarrollaba y todo. Yo he visto varias formas en las que suelen compartir o intentar entender lo que es el pase, pero de esta manera ayuda bastante. Al menos para las personas que sí usan de grabarse las imágenes, debe haber alguno aquí en el chat que sí es así, y ayuda bastante. Y también este orden, mantenerlo también ayuda mucho. Y esto está empezando también que, por ejemplo, las motoras son líquidos y sólidos, las motoras sinceramente, ¿por qué eso puede ser cáncer de esófago y así, así, ¿no? En este caso, ambas son progresivas, es decir, si bien es cierto, estos deberían ser por la lección de sólido, puede progresar a líquido. Es por eso que hablar de que no comenzó con líquido y sólido, sino que a este nivel avanzó, llegó a líquido, ¿no? Y eso sería lo que se refieren con progresiva, para que no se confundan con, no, pero sería calasia, ¿no? Esa sería la diferencia. ¿Por qué?
lo que estaba confundiendo. A ver, alguien dijo que cuando me dicen que tienen neumonía por precipitaciones, también se realiza con espacio, con precipitaciones, no sé a qué se refieren la verdad, pero más que nada con aspiraciones. O sea, con precipitaciones, pero con neumonías por aspiraciones, sí. Eso sí, y puedes pensar en disfagia si son, por ejemplo, adultos mayores o presentan disfagia ya. Más que en esa forma que estás diciendo de neumonías a disfagia, es al revés, ¿no? Por ejemplo, el paciente te dice que tiene disfagia, entonces deberías de sospechar, tiene disfagia. Hay que tener cuidado, puede presentar aspiraciones y llevarla a una neumonía aspirativa, ¿no? Es en ese orden, ¿no? Pero si presenta así, no es en la otra forma, ¿no? Es de disfagia, lo otro. Y ahí es donde uno debe de prevenir eso, porque es muy frecuente. Ujú. Bien, si no hay alguna otra duda, espero que de verdad les haya ayudado bastante la exposición. Igual el material ya lo tienen subido en el aula. Y quedaría pendiente la duda que me hicieron de las respiraciones con los micros y ya les compartiría esa solución más adelante. Sí, más tardecito. Eso sería todo. Muchas gracias por atender y a los que participaron también. Ya nos vemos el día miércoles con la clase de dispepsia, diarrea y constipación. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.